Muy bien, estamos en este servicio de viernes. Quiero saludar a todas las personas que nos miran por internet, ¿ok? Hay muchas personas que nos miran por el canal de YouTube, por Facebook, Instagram, TikTok. Y de aquí les mandamos un fuerte abrazo. Yo he sido muy bendecido por predicaciones y sigo siendo bendecidos. Audiolibros, buenas predicaciones de YouTube, de internet. Así que Panal de Miel también se convierta en un canal de bendición, ¿ok? Y veo que hay muchas reproducciones, ¿ok? Sobre todo donde más estamos siendo ahora mismo vistos es en la plataforma de TikTok, ¿ok? Pero YouTube también tiene muchas reproducciones y entra gente que está suscrita al canal. Tenemos más de 350 suscriptores. Y si quieres que te lleguen mensajes, ¿ok? De Panal de Miel, solo tienes que suscribirte al canal. ¿Ok? Y darle ahí a la campanita. En esta tarde vamos a compartir la palabra. Por favor, si me pueden acompañar en el Evangelio de San Mateo, vamos a abrir en el capítulo 17. Mateo capítulo 17, ahí donde vamos a encontrar una historia preciosa. ¿Ok? Mateo, ¿ok? Tenemos 4 evangelios. ¿Y qué hay que hacer cada mes? Leer un evangelio. ¿Ok? Evangelio de San Mateo, que es el primero que nos vamos a encontrar después del libro de Malaquías. ¿Ok? Donde una de las cosas que el Señor va a decir es: me han robado, le dijo al pueblo de Israel. Y claro, ¿quién le roba a Dios, verdad? Pero lo que está diciendo ahí el Señor es: me han robado la posibilidad de bendecirles, dice el libro de Malaquías. Entre el libro de Malaquías y Mateo aproximadamente van a pasar 400 años, ¿ok? Donde va a haber un silencio. Y el Evangelio de San Mateo, que es uno de los evangelios donde es el único evangelista de los 4 que va a estar con el Señor, ¿ok? Aunque el Evangelio de San Marcos se dice que es el Evangelio de Pedro, ¿ok? Y dice la Biblia lo siguiente: 6 días después, dice, tomó Jesús a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago, Juan, y se los llevó a una montaña alta para estar a solas, ¿ok? Esta es la historia del monte de la transfiguración. Dice la palabra que habían pasado 6 días. Y claro, una de las cosas que primeramente me va a llamar la atención en este estudio bíblico es que el número 6 en la Biblia significa, por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis, en el día sexto es donde Dios creó donde Dios formó al hombre, ¿ok? Número 6, luego tenemos en Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Qué curioso, en el capítulo, ¿por qué dije que está en el capítulo 13? El 666, ¿verdad? Dice la palabra que el anticristo marcará con este número, 666, y dice lo siguiente, ¿verdad? El apóstol Juan dice: el que entienda, dése cuenta que es un número, ¿qué? Que es un número de hombre, ¿ok? A ver, dame el versículo 1. Y dice la Biblia que el Señor Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos de Santiago y Juan. Habíamos estado estudiando entonces este miércoles que Santiago lo van a matar, ¿ok? Santiago o Jacobo lo va a matar Herodes, ¿ok? Pero luego después nos vamos a encontrar otro Santiago, que es el hermano del Señor, ¿ok? La epístola de Santiago, una de las epístolas que nos va a exhortar muy fuerte, ¿verdad? Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado, ¿verdad? En la primera parte de Santiago nos da una bofetada y la segunda parte nos la devuelve, ¿verdad? Santiago. Algunos han dicho: me cae mal Santiago, me gustaría arrancar Santiago de la Biblia porque te da bastante fuerte. Dice Santiago: gózate en la prueba, ¿verdad? Y a veces en la prueba no es fácil gozarte. Por eso estamos aquí. Algunos están con prueba, otros no están con prueba. Quiero decirte algo: las pruebas están ahí. Y las pruebas todos vamos a tener que pasar y atravesar las pruebas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice Mateo capítulo 7, nos dice: el que edificó su vida en la roca, va a venir la prueba, la dificultad del río, pero va a permanecer, ¿qué? Va a permanecer firme. Pero el que edifica en la arena, va a venir el problema, la dificultad y vendrá gran ruina. Y vendrá gran ruina sobre esa vida. Ahora, una de las cosas, lo más importante de todo es cómo estamos nosotros y cómo está nuestra fe. La Biblia, por ejemplo, me llama la atención el libro de Hechos de los Apóstoles que Pablo, ¿verdad? Pablo, tú vas a estudiar la vida de Pablo y es un hombre muy probado y muy perseguido, Pablo.
Y dice que el Espíritu Santo le dijo, tienes que ir a Jerusalén. Y Pablo en parte quería y en parte no quería. Dice, es que el Espíritu me da testimonio que en Jerusalén voy a padecer por los judíos. Porque donde llegaba él era perseguido, el apóstol Pablo, ¿verdad? Aparte que era un hombre muy atrevido y por ese atrevimiento que tenía Pablo, dice la Biblia, que a través de las manos de Pablo Dios realizaba señales, prodigios y maravillas. O incluso dice la palabra que los pañuelos de Pablo los llevaba a la gente enferma y sus pañuelos sanaban a otras personas. ¿Por qué? Porque Pablo, una de las cosas que vamos a observar de Pablo es que él se sembró completamente para el Evangelio y es un hombre que le vemos que va a ser muy perseguido. También es un hombre que, no sé, a ver, ¿cómo les digo? Pablo, si lo tenías a Pablo de pastor, por ejemplo, si hacías algo que no estaba bien, te mandaba un ratito a estar con Satanás, ¿verdad? Dice, los mandé a estar con Satanás ahí, que Satanás me los abofetee, me los zarandee bien y luego ya que vengan arrepentidos, decía el apóstol Pablo, ¿no? Dicen que el apóstol Pablo tenía la mecha corta porque se aireaba fácil. Yo no sé si tú te enfadas fácil, ¿verdad? Pero es una de las cosas que el Señor irá haciendo en nosotros, que tengamos paciencia con la gente, que tengamos paciencia con las personas, que tengas paciencia con tu esposa, que tengas paciencia con tus hijos. A veces me dicen a mí, me dice la pastora, ¿por qué dejas que tu hija te conteste así? O ¿por qué? O la abuela, ¿verdad? Y simplemente es porque Dios está trabajando también la paciencia conmigo, ¿verdad? Y claro, llega un momento donde uno tiene que también cortar y tiene que corregir, ¿verdad? Los hijos, porque si no, se vuelven malcriados. Y la Biblia dice que si detenemos el castigo sobre nuestros hijos, los aborrecemos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, una de las cosas que va a ocurrir es que lo van a llevar a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén se levantó un profeta, Ágabo, dice la Biblia, y que tomó el cinturón de Pablo. Ágabo no sabía, ¿ok? Porque quiero decirles algo, antes, por ejemplo, el día de hoy también hay profetas, ¿ok? Hay evangelistas, hay apóstoles, hay pastores, pero el día de hoy debemos de tener cuidado con estos ministerios. Porque ahora, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. El día de hoy tenemos la Biblia. Esa es nuestra base y es donde nosotros debemos de edificar nuestra fe. Y si queremos que Dios nos hable, vamos a ir entonces ¿a dónde? A su palabra. Sin embargo, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de los apóstoles no tenían Biblia. Entonces Dios levantaba profetas, evangelistas, apóstoles. El día de hoy también lo hay. Pero el día de hoy, a diferencia de aquellos tiempos, es que tenemos la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿que hay profetas? Sí, hay profetas. Pero tú no necesitas que venga un profeta y te profetice. Si tú quieres que Dios te hable, tú mismo abre la Biblia, lee la Biblia y Dios te va a hablar por medio de su palabra. ¿Ok? Entonces dice que llegó Ágabo y tomó el cinturón de Pablo. No sabía que era el cinturón de Pablo y dice, ¿de quién es este cinturón? Dice el Espíritu Santo que lo van a zarandear y lo van a tribular. Y entonces dice que los hermanos que estaban ahí sabían que era el cinturón de Pablo. Y dice que empezaron a llorar, Pablo, no vayas para Jerusalén, no vayas para Jerusalén. Y Pablo va a decir lo siguiente, dice, no me digan esas cosas. Yo estoy dispuesto hasta morir por el Señor Jesucristo. A ver, ¿cuántos de aquí están dispuestos a morir por el Señor Jesucristo, verdad? No levanten la mano, ¿ok? Si eso, hazme así con los ojitos, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que todos estamos en ese proceso, ¿verdad? Le damos las gracias al Señor que en los tiempos de los apóstoles había esa persecución, mataban a los cristianos. El día de hoy también matan a los cristianos, ¿ok? Por ejemplo, en los países que es perseguido el evangelio, ¿ok? Países musulmanes, países comunistas, ¿ok? Y encima, una de las cosas es que sacan el comunismo de la Biblia, pero, o sea, la idea del comunismo la sacaron de la Biblia, pero apartaron a Dios. Dijeron, si cogemos la idea esta, que es muy buena, pero quitamos a Dios del medio. Y la Biblia dice que entre los hermanos se compartían todo. La Biblia dice, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, que las cosas que ellos tenían no las consideraban como suyas, sino que las compartían. Y eso les gustó y lo tomaron, pero dijeron, ok, tomamos esta idea, pero sacamos a Dios de en medio. Y cuando se saca a Dios de en medio, al final, eso se va a convertir en una tiranía. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que al apóstol Pablo lo van a
va a ir para Jerusalén, y ahí va a llegar a Jerusalén, y con todo él quiso librarse de la prueba, y le dijeron, mira, vete, entra al templo, le dijeron, dice, paga el voto de la purificación, rasúrate la cabeza, dice, y llévate a estos muchachos que también tienen que cumplir el voto. Entonces llegaron ahí, pasó el primer día, segundo día no pasó nada, lo veían y dijo Pablo, no, parece que no va a pasar nada. Pero al último día dice que llegaron unos hombres de fuera de Jerusalén y vieron a Pablo y sabían que él era un hombre que estaba, decían, causando disturbios, ¿no? Lo que hacía Pablo era predicar el evangelio a judíos y a no judíos. ¿Ok? Entonces dice que lo agarraron a Pablo, dice que estaban a punto de matarlo, pero el Señor ahí tocó al centurión, a los guardias de aquel entonces, y salvaron a Pablo. Y dice la Biblia que entonces lo llevaron a juicio a Pablo. Ahí era cuando a Pablo lo iban a azotar, y Pablo ya había pasado por la cárcel y dijo, a mí no me van a azotar, primeramente tienen que, dice, tengo que pasar por juicio, no pueden ustedes castigarme así, dictar sentencia, si todavía no saben por qué me están acusando, ¿no? Entonces la Biblia dice que una de las cosas que va a pasar es que al apóstol Pablo lo van a tener en Jerusalén, y dice que 40 hombres, dice, juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que matasen a Pablo. Entonces, la Biblia dice que le llega la noticia a Pablo por medio de su sobrino. Dice que su sobrino va y se lo cuenta al centurión, y el centurión dice que toma a Pablo y lo envía a otra ciudad. Lo envía, ahora mismo no recuerdo la ciudad, pero bueno, lo manda a donde estaba el gobernador Félix. Dice que tomaron a la madrugada, tomaron a Pablo y se lo llevaron porque querían matar a Pablo. Entonces llevan a Pablo a donde estaba el gobernador Félix, y ahí dice que llegan los judíos nuevamente con un hombre que se llamaba Tértulo. Es Tértulo, que de repente tú ves a Tértulo y yo no había caído en atención, ¿verdad? Tértulo, ¿qué te suena a ti Tértulo? Era como un abogado, un tipo de abogado era Tértulo, ¿verdad? Tértulo viene ¿de qué palabra? De tertulia, ¿no? Y de repente tú lo escuchas que empieza él empieza a hablar con el gobernador, con Félix, y dice, excelentísimo Félix, dice, con todo yo sé que usted es un buen hombre, y digo, ya sé por qué se llama Tértulo ¿verdad? Y empieza, y por usted, mi señor, nosotros hemos tenido un largo tiempo de paz, como adulándole primeramente, ¿no? Dice, pero para no quitarle más el tiempo, mira, dice, venimos a hablarle contra este hombre que es una plaga. Dice, cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿verdad? Hay personas que te van a decir que estás en una secta, ¿verdad? Yo cuando llegaba a Rumanía decía, estás en una secta. Bueno, quiere decir secta. Si tú quieres decir que estoy en una secta, bueno. Ya los cristianos de antes le decían que eran sectarios, ¿ok? Dice, cabecilla de la secta de los nazarenos. Y cuando fui a Rumanía y decían, es que estás en una secta. Si a ti te parece secta, pues tómatelo como tú quieras. Yo lo único que sé es que Jesús llegó, cambió mi vida, me dio libertad, me salvó. Y el día de hoy, lo único que hago es estar agradecido con el Señor. Ya está. Entonces, dice la palabra, ¿ok? Que Pablo, al verse acorralado, una de las cosas que va a hacer Pablo es, dice, no tengo escapatoria, tengo que apelar a César. Dice, apelo a César, apelo al emperador de Roma, porque en ese entonces los judíos el pueblo de Israel estaban bajo, ¿cómo les diría? Bajo el dominio de Roma, ya está. Todos los que han estudiado historia, pues saben que todo lo que es Israel, Turquía y mucha parte de Europa estaba bajo dominio de los romanos, incluso España, ¿verdad? Entonces él apela a César. Entonces cuando Pablo se va a ir lo van a llevar para César, para Roma, ¿saben qué me llama la atención? Es que él dice que lo montan en un barco y Pablo desde ahí ya empieza a dar instrucción al capitán del barco. Y dice que les dijo, no zarpemos ahora, no es el momento de zarpar, es el momento de quedarnos aquí. Y dice que no le hicieron caso y claro, llegó la tormenta, ¿verdad? Y empezó a zarandear el barco y claro, una de las cosas que va a ocurrir es que al final ellos van a terminar en la isla de Malta. Pero antes de que lleguen a la isla de Malta, el Señor le había dicho a Pablo, te encomiendo la vida de estos hombres, ninguno va a morir. Lo que sí va a morir es la embarcación, ¿verdad?
Por eso, una de las cosas es donde nosotros estamos, donde nuestra fe está sembrada, ¿ok? Porque las cosas van, las cosas vienen. La embarcación puede que se pierda, la embarcación puede que no se pierda, pero lo importante es tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estarías si el día de hoy a lo mejor el trabajo, la casa, no sé? ¿Cómo está tu fe? ¿Seguirías sirviendo a Dios? ¿Seguirías bendiciendo a Dios? Esa es una de las preguntas, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia lo siguiente, ¿ok? Dice, Jesús, dice, tomó a los dos hermanos, a Santiago, a Juan y a Jacobo, y se los llevó a una montaña alta. ¿Para qué? Para estar, ¿qué? A solas. Entonces, habíamos estado estudiando que una de las bases para que nosotros podamos permanecer firmes va a ser la disciplina. Esa va a ser una de las bases fundamentales, ¿verdad? La disciplina, ¿ok? Ahora, junto con la disciplina hay algo muy importante que es su gracia. Dice Pablo lo siguiente, ¿ok? Que va a ser a uno de los hombres, junto con el apóstol Pedro, que van a experimentar lo que es la enseñanza de la gracia. Pablo dice, no soy yo, es la gracia de Dios que trabaja en mí. Amén. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente, es su gracia la que trabaja en mí. Ahora, yo puedo dejar que su gracia trabaje en mí, o simplemente decirle a la gracia de Dios, no quiero que trabajes en mí. Porque la Biblia dice que la gracia es lo que nos edifica, ¿ok? Y continuamente nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿ok? La palabra de la gracia de Dios, y que va a ser algo fundamental y que ahora se nos empieza a abrir los ojos. Veíamos la palabra gracia, no comprendíamos muy bien lo que es la gracia, pero poco a poco los ojos se nos van a ir abriendo para comprender qué es la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser una de las bases fundamentales? La disciplina. El yo disciplinarme, y dice la Biblia que Daniel se disciplinaba 3 veces al día para estar a solas con el Señor. Dice que el Señor se apartó a estos hombres, ¿para qué? ¿Para estar qué? Para estar a solas. Ahora, una de las preguntas es, ¿cuántas veces tú te apartas a lo largo del día para estar a solas con el Señor? ¿Cuántas veces nos apartamos para estar a solas? Yo creo que de aquí todos, ¿verdad? Menos los que no vinieron. Los que no vinieron, ellos no les llegó el mensaje, no vieron el WhatsApp. Yo mandé un WhatsApp y ya reventó por ahí un demonio, salió huyendo. Dice, fulano salió del grupo. Un demonio reventó. Dice, una montaña alta, dice, para estar, ¿qué dice? A solas, ok. Daniel se apartaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día nos apartábamos para estar con el Señor? Es verdad, ¿saben? Yo en este momento que he estado, en este momento de prueba, cuando te incomodan, ¿verdad? Intentas como modificar los horarios para poder leer la Biblia, para poder orar. Pero aunque me han incomodado, aunque he venido la prueba, yo no he dejado de hacerlo. He seguido buscando a Dios, he seguido apartándome, a lo mejor no como lo hacía antes, pero he tenido que adaptar el horario que tengo, el estar en el hospital, pero siempre intentando poner a Dios primero. Esa es la palabra, ¿verdad? Porque la prueba o la dificultad viene para sacarte de ese lugar. Pero como estás arraigado en la roca, nadie te va a poder mover de la roca, que es Jesucristo. Independientemente que esté aquí en Guadilla, que esté en Panal de Miel, que esté en el hospital Puerta de Hierro, donde se encuentra mi hija el día de hoy, pues aún ahí en el hospital estoy buscando dónde apartarme para leer la Biblia, para estar a solas con el Señor. ¿Ok? Entonces, a veces también yo creo que los momentos de prueba es ¿para qué? Para que nos apartemos a estar con el Señor. Y cuando nos apartamos para estar con el Señor nos va a ayudar, ¿ok? En ese momento de prueba nos va a dar la fuerza, nos va a dar la solución, nos va a dar la sabiduría e inteligencia para poder ir llevando, ¿ok? Ese proceso. Son procesos, son momentos. La prueba que estás pasando el día de hoy es un tiempo solamente. Es un tiempo. Pasará, ¿verdad?
Como decía un hombre, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que pueda resistir 100 años en un mal, no va a haber cuerpo, ¿verdad? Me gusta ese refrán porque tiene toda la razón. Un cuerpo no puede aguantar 100 años, ¿ok? Con una prueba. Pero dice también la Biblia que Dios no nos envía pruebas que sean superiores a las que nosotros podamos que soportar. Y según yo me doy cuenta, cada vez que pasamos un año, que se pasa de año, es como viene como el examen, como que viene la prueba. Y esto ya de hace años atrás me viene ocurriendo. Pasas de año y vas a ser examinado. Yo no sé si ya has sido examinado, pero yo ya inicié el año y ya empecé con un examen fuerte. A ver cómo está. Por eso es que una de las cosas que dice el apóstol Pedro, no, mejor dicho, el apóstol Pablo dice, prueben su fe, prueba tu fe. Si tu fe no está siendo probada, entonces nada se está produciendo, ¿ok? Ahora, ¿cuántas veces yo me aparto para estar con el Señor? Bueno, eso ya cada uno de nosotros, ¿verdad? Y otra de las características a ver, ¿cómo les digo? Estaba la disciplina, ¿verdad? La disciplina, y junto con la disciplina debemos de abrazarnos a la gracia de Dios. Otra será la perseverancia. Porque una de las cosas que también ocurrirá cuando quiera venir prueba, cuando el diablo se quiera levantar, será desánimo, frustración. ¿Ok? Desánimo y frustración. Por eso, antes estábamos aquí, vamos nosotros mismos a animarnos, vamos a adorar a Dios a pesar a lo mejor de las pruebas, dificultades que podamos. Señor, aquí estamos, mira, nosotros vamos a descansar en ti. Hay cosas que no están en nuestras manos. Hay otras cosas que sí, las que están en mis manos, pues yo haré la parte que me toca a mí. Pero la parte que le toca hacer a Dios, pues Él tiene que encargarse, ¿verdad? Él tiene que ocuparse. Y claro, puede ser que a veces llegues al culto, o puede ser que te levantes un día y tú no estés animado. Porque eso será algo normal también en este transitar. Hay días que tú te levantas, gloria a Dios, aleluya, la presencia de Dios, y empiezas a hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Rambo saca la bazuca, ráscale la panza a la rana. Bueno, por ahí podías empezar, ¿verdad? Si no sabes hablar lenguas. Dice, hoy dice algo lleno de la presencia, salgo con... Pero hay otros días que dice, no sientes nada, quieres hablar lenguas, ni de las lenguas te salen, se te traba la lengua. Y dice, ¿cómo era que dijo el pastor? Ráscale la panza, ¿qué? ¿Cómo era lo de la bazuca? ¿Verdad? Entonces habrá días así, habrá días que aleluya, gloria a Dios, y otros días que no son tan gloria a Dios, que no son tan aleluya. Que hay presión, que dices, pero ¿qué es esto que está pasando, Señor? ¿Verdad? ¿Y saben qué dice el Salmo 126? Dice, el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Y no solamente se refiere, ¿ok?, al tema de las finanzas. Mira, háblame por favor en Romanos capítulo 12. El que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará, dice el Salmo 126, que el número 26 en hebreo, el número 26 es el nombre de Dios. Así que por aquí hay un esposo que nació el 26 de diciembre, ¿verdad? Entonces está marcado por Dios. Pero también Proverbio 26 habla de la necedad, del chisme y de la pereza. Mira, dice, por tantos amados, dice, les ruego, dice, que entreguen, dice, su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor. Dice, les ruego que entreguen, ¿qué dice? Dice, les ruego que entreguen su plata, dice eso. Mis hermanos, les ruego que entreguen su plata. No dice eso, ¿verdad? Les ruego que entreguen su esposo, su esposa. Mis hermanos, les ruego que entreguen su casa. Les ruego que entreguen su coche. No está diciendo eso. Les ruego que entreguen, que dice, su cuerpo. Tu cuerpo, dice, a Dios. Por todo lo que Él
ha hecho a favor de ustedes. Entonces, ahora dice la Biblia que le entreguemos nuestro cuerpo. Le estamos entregando nuestro cuerpo a Él. Ahora, una de las características del Señor es que Él es un Dios que santo, ¿verdad? Él es un Dios puro. Él es un Dios lleno de amor. Y una de las cosas que yo le digo al Señor, Señor, yo te doy de mí. Mira, papá, a veces todos estos malos deseos que vienen, ¿verdad? Que a veces vienen malos deseos, ¿verdad? 2 de la mañana y quiero comer costillas a la barbacoa. Digo, no es hora para comer costillas a la barbacoa, ¿verdad? O una galletita como me decía María, ¿verdad? Una galletita con leche, ¿verdad? O malos pensamientos, o no sé, a veces cierto tipo de pensamientos que llegan a ti, ¿verdad? Que dices, no son normales estos pensamientos que estoy teniendo. Entonces, le digo al Señor, Señor, aquí estoy, te doy mis malos deseos, te doy mi ignorancia, te doy la perversidad que a veces se levanta en uno. ¿Qué más? La imprudencia, ¿verdad? Yo les decía que a veces como que el Señor me dice, vas a ser imprudente, ¿verdad? Y yo digo, ay, ¿en qué voy a ser imprudente? El otro día y ya me pasa, ¿verdad? Porque ya llega más gente, también afuera intentamos dentro de lo posible evangelizar, con la calle, en los colegios de mis niños, y de repente el otro día llego donde un hombre y le digo, hola, digo, Jesús, digo, ¿cuánto tiempo? Hace 15 años que no te veía. Y dice, hola, ¿cómo estás? Pero no me llamo Jesús, me llamo Miguel, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta que les cambien el nombre? A ninguno, ¿verdad? Por eso a mí me cambia el peluquero, me cambia el nombre, ¿para qué? Yo cuando llego al peluquero, entonces me recuerdo y digo, ay, mira, yo también les cambio el nombre a la gente. Y luego me quejo del peluquero, ¿verdad? Que me llama David. Y dice, David, ven, siéntate que te voy a cortar el pelo. Y esta mañana estaba ahí con una mujer que tiene una tienda ahí de cortina. Le digo, Isabel, le digo, Isabel, ¿y cómo te fue con la rotura, Isabel? Dice, mira, ahora me salió otra gotera y hasta verano. Digo, qué tremendo. Digo, sí, pero bueno. Y bueno, empezó a contar un poquito su vida. Y digo, ¿sabes qué, Isabel? Voy a rezar por ti. Dice, pero no me llamo Isabel, me llamo Pilar. Le digo, Pilar, voy a rezar por ti, perdóname. Y así les voy cambiando el nombre a la gente. Ya varias veces que me pasa de que le cambio el nombre a la gente. Por eso si te cambio el nombre, ¿ok? Te pido perdón, perdóname. Y si no me perdono, pues ya Dios me perdonó. No, los de panal de miel no. A veces que no, gente de fuera, ¿verdad? Que uno no conoce. Entonces dice, les ruego que entregue todo que su cuerpo, que sean, dice, un sacrificio vivo, santo. La clase de sacrificio, dice, que a Él le agrada. Dice, esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y es la verdadera forma de ¿qué? De adorarlo. Entonces, en otras palabras, decirle, Señor, aquí está mi cuerpo, papá. Pues ya antes mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, dice, le servía a Satanás, ahora que mi cuerpo te sirva a ti, Señor. Amén. Vuelvo a repetir, antes nuestro cuerpo y nuestra vida le servía a Satanás. Ahora Dios dice, dame tu cuerpo para poder yo manifestarme, porque o una de dos, o somos instrumentos de Dios o somos instrumentos de Satanás. Y yo quiero ser instrumento ¿de qué? De Dios, ¿verdad? Que podamos ser ese instrumento de Dios. Pero si yo no le doy mi cuerpo, entonces ¿cómo Dios me va a poder usar? Por eso, ahora, si puedes hacerte notas, ¿ok? Y si no, pues ya lo seguiremos repitiendo. Disciplinarte a buscar a Dios, disciplinarte a estar en su presencia, a leer su palabra y disciplinarte ¿qué? A discipularte. Ahora, después de esto, ¿qué más vamos a necesitar? Perseverancia. El que vendrán días que no te va a dar ganas levantarte. Que no solamente sean los días que tú quieres orar, que no solamente sean los días que tú quieres leer la Biblia, que no solamente sean los días que tú estés de buen ánimo, porque entonces nos convertimos en gente que almática, ¿verdad? Yo del hospital, el primer día que estaba en el hospital era, ay Señor, hoy estoy aquí en el hospital. Entonces yo no puedo ir a la oración, porque estoy aquí en el hospital, no me da tiempo a llegar a las 7 de la mañana a la oración, pero había algo en mí que decía, tienes que ir a la oración. Y a las
6:40 terminamos ahí y salgo del hospital. ¿Y a dónde llego? A la oración, ¿verdad? Y aquí estamos todos los días a las 7 de la mañana. Y es un sacrificio, ¿verdad? Aparte, que la oración es lo que atrae la voluntad de Dios. Y que donde están 2 o 3, dice la palabra, reunidos y se ponen de acuerdo, dice que la mano de Dios se mueve. Y la Biblia dice en Levítico que 1 hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Imagínate si se van sumando más gente, ¿ok? Para la oración. Entonces, otra de las cosas que no será cómodo. No será cómodo que tú busques a Dios. O mejor dicho, a lo mejor Dios no te lo hace tan fácil, ¿verdad? Él está mirando a ver cómo tú reaccionas también. Ahora, en el momento de prueba, cuando viene la prueba, también vas a poner por encima el reino. Entonces, ahí es donde ahí se ve cómo está nuestra fe. Cuando de repente viene la prueba y la prueba nos desestabiliza y empezamos a menguar en nuestra relación, en leer la palabra, en estar con el Señor, entonces se ve cómo está nuestra fe. Por eso es que una de las cosas que el Señor le va a decir a Pedro, le va a decir: Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tú, ¿qué dice? Que tu fe no falte. Y cuando le está diciendo, he rogado que tu fe no falte, ¿qué le está diciendo? Que tu fidelidad no falte, es lo que le está diciendo. Que no dejes de hacer lo que hacías antes, en otras palabras. Que vino prueba, se te quitaron el trabajo, a lo mejor vino escasez, vino enfermedad. Que no dejes de hacer lo que estabas haciendo antes, que sigas haciendo. Incluso si puedes dar un paso más, pues un paso más hacia adelante. He rogado que tu fe no falte. Entonces viene el zarandeo, y es que el zarandeo está ahí para que se vaya la paja. Entonces el zarandeo viene para la iglesia para que la paja se empiece a ir. El zarandeo viene para la iglesia para que la iglesia se empiece a despertar. Porque Dios no solamente quiere despertar al pastor, Dios quiere despertarte a ti. Dios quiere despertar a tu familia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Pero si tú no te despiertas, tu familia sigue dormida. Si no nos despertamos, la gente sigue dormida. Y Dios quiere despertar al pastor, a los ministros, y quiere despertar a toda la iglesia. ¿Ok? Entonces viene el zarandeo para la iglesia y dice: bueno, papá, pero ¿qué está pasando? No, esto es para bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y Dios va a zarandar la iglesia para llevarla a una nueva dimensión. A una nueva unción, a una fresca unción, para que se pueda mover realmente en el poder de Dios. Porque, dice Pablo, esta leve tribulación produce en mí un mayor y excelente peso de gloria, peso de unción, peso de bendición. Entonces el zarandeo está allí. A lo mejor todavía no ha sido zarandeado. Si no se ha sido zarandeado o zarandeada, es porque todavía no hay madurez. Pero si tú estás siendo zarandeado, es normal, no te preocupes. ¿Y por qué me vino esto? ¿Y por qué? Oye, la vida es así, los problemas están ahí, la fe va a ser probada, así que tranquila, tranquilo. No, es que me pasó esto por no haber hecho esto, porque esto lo hice mal. Mejor, ¿sabes qué? Cuando haces las cosas bien, es cuando vas a ser probado. Y después de que, dice la Biblia, Ezequías fue fiel con Dios, se levantó Sennacherib para atacarlo. Entonces, a veces no te rompas tanto la cabeza. Ay, Señor, ¿por qué estoy en esta prueba? ¿O por qué ha pasado esto? Ha pasado porque estaba escrito que iba a pasar. Está escrito también que tu fe será probada. Ahora, ¿cómo reaccionamos en esos momentos? Confiamos que, claro, el primero que es probado es el ministro, y luego después irá pasando, ¿verdad? A ver, ¿cuántos han sido probados? ¿Alguien ha sido probado aquí? ¿O todavía no han sido probados? Yo creo que muchos de aquí, ¿verdad? Pero te felicito, pasaste la prueba. O a lo mejor todavía no has pasado la prueba. Estás ahí, pero la vas a pasar tranquila. Tiempo, como les compartí antes. Dice que sean que un sacrificio vivo y santo. Es la clase de sacrificio que
a Él le agrada. Entonces, yo por las mañanas a la oración, ¿verdad? Estamos en oración, leemos los salmos y aquí salgo corriendo para preparar a los niños, ¿verdad? De 8 a 9 de la mañana salgo corriendo, ahí los alisto. Es una nueva etapa también donde el Señor también te enseña que tú sirvas, ¿verdad? Me está enseñando a servir un poco más en mi casa, ¿verdad? Por la mañana ahí voy, ahí las chispas saltan entre los hermanos y pues a veces, bueno, yo siempre intento tomármelo todo con paciencia, ¿ok? Entonces llego ahí, les tengo que cambiar, ¿verdad? ¿Qué quieres de almuerzo? ¿Qué quieres de desayuno? Entonces también este momento, ¿ok? Es como un momento donde estoy aprendiendo también a servir, ¿verdad? ¿Y dónde vas a servir? Pues primero a los tuyos. Si no sirves a los tuyos, ¿cómo pretendemos servir a otras personas? Vuelvo a repetir, si a los que están cerca tuyo tú no les sirves, ¿cómo queremos servir a la gente? Pues la pastora está ahí, recuperándose. Pues sería una imprudencia de mi parte, si yo puedo ayudarla no lo hiciera. Pero claro, también está la carne, la pereza, ¿verdad? A mí también a veces, digo, gustaría estar tumbado en la cama, vengo de toda la noche en el hospital y ahora pues atender a los niños. Pero ¿saben qué? Dios me da las fuerzas, Dios me da el amor. Pero con todo eso y con todo el trabajo que tenemos y el peso de la iglesia, sigo haciendo lo que hacía antes, buscándole, leyendo su palabra y apartándome a estar, ¿qué? A solas con Él. ¿Ok? Por eso, viene prueba y dificultad, no te apartes, sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Ok? Eso. Muy bien. Entonces dice la palabra, esa que dice, es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando tú te incomodas a buscar a Dios. Cuando tú dices, Señor, me voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana. O Señor, yo me voy a levantar a las 6. Señor, me voy a levantar a las 5 de la mañana. Me voy a levantar a las 4 de la mañana, a estar un ratito, Señor, contigo. A leer un poquito tu palabra. Me voy a levantar a las 3, ¿verdad? De la mañana. Me llama la atención que hay un ministerio en República Dominicana donde hacen tiempo de primicias. Y ahí, por ejemplo, se toman la primera semana, ¿no? Estamos en mes de primicias y que todavía seguimos en mes de primicias. La gente no sabe qué es la primicia. Y tienes que saber qué son las primicias. La primicia es darle lo primero a Dios. ¿Lo primero de qué? Lo primero de tu tiempo. Cuando llegan las 12 de la noche, si yo estoy despierto, me paro en cualquier lugar donde estoy. Donde esté, me paro. Ahí, papá, aquí pasamos el día, las primicias del día, Señor, para ti. Leo un verso de la Biblia, ¿verdad? Ahora, cuando salgo al hospital, a veces me toca salir a medianoche y me tengo que apartar en la carretera porque me coge la medianoche de camino para el hospital, ¿verdad? O cuando llego al hospital faltan unos pocos minutos y me espero hasta que pase la medianoche. Y decir, Señor, estamos en un nuevo día, papá, aquí está. Agradecido por este nuevo día que tú me regalas. Y voy y leo un versículo de la Biblia. Tampoco tienes que leer tantos, ¿verdad? Ahora, si ya te apartas para estar con el Señor, sí, también lee un poquito más la Biblia, ¿verdad? Las primicias para Dios. ¿Verdad? Tiempo. Este ministerio hablaban de darle los dones para Dios, lo que Dios te enseñó, lo que tú sabes hacer, ¿verdad? Le traían plátanos porque pues a una mujer se le daba bien pues sembrar plátanos. Le daban lo mejor en los dones, ¿no? Pintaba, hacían alguna cosa para Dios. Y luego pues también está el tema económico, ¿verdad? Que también lo hemos hablado, pero que tampoco me voy a meter mucho en este tema, ¿ok? Poco a poco tú tienes que ir experimentando y darle las primicias a Dios, sobre todo si empiezas a darle que tu vida, tu cuerpo es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿ok? ¿Ok? Entonces, dice, no imiten, dice dice, es porque es la verdadera forma, ¿qué? De adorarlo. Entonces decían que este mes hacían mes de primicias y que se levantaban a las 3 de la mañana, el mes de enero, se levantaban a las 3 de la mañana a orar. Este mes de primicias nos vamos a levantar a las 3 de la mañana para orar, ¿verdad? No me parece mal también, ¿ok? Yo ya de hace años atrás me levanto muy prontito por la mañana. Y bueno, lo que decían ellos pues no me sorprendía tanto porque ya es algo que lo venimos haciendo
día tras día, no solamente enero, sino febrero, marzo, abril, diciembre, ¿ok? Pero a veces ¿cómo les digo? Tú lo tomas por costumbre y ya piensas que el resto de la gente lo sabe. Y no es así, ¿verdad? Entonces, mes de primicia, pues si puedes también, Señor, aquí este mes de primicia, hoy voy a hacer un sacrificio vivo, el sacrificio que a ti te agrada. Me voy a levantar pronto y voy a madrugar para orar. Dale un día, 2 días, 3 días, no sé. Bueno, ahí como tú vayas desarrollando tu relación con Dios. ¿Ok? Dice, porque es la manera que de adorarlo. De adorarlo. ¿Ok? Así, haciendo estas cosas que adoras a Dios ¿con qué? Con tu cuerpo. Porque quiero decirles algo, es más importante leer la Biblia que comer. Es más importante, decía mi pastor, leer la Biblia que dormir. Y a veces cuando me he levantado desanimado, digo, ay, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar. Ay, lo que tengo es hambre. Digo, pero carne, te vas a disciplinar, porque si no lees la Biblia, no alimentas tu espíritu, tampoco tu cuerpo va a ser alimentado. Entonces ahí, sí, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Quieres premio? ¿Quieres premio? Pues gánate el premio, carne, ¿verdad? Me voy, no, es que primeramente tengo que tomar fuerza, ¿no? Las fuerzas Dios te las da. Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo, dice, y dará un fresco aceite y una fresca presencia. Y dice, no imiten, ¿qué dice? Las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. A ver, vamos nuevamente aquí, despacito, ¿ok? Ya para entrar en esta recta final. Dice, no imiten las costumbres de este mundo. ¿Cuántas costumbres tiene el mundo que no son buenas? ¿O cuántas costumbres nosotros hemos arrastrado del mundo? ¿A quién yo le estoy pidiendo consejo? ¿A quién le estoy prestando los oídos? ¿Quién me está aconsejando para mi matrimonio, para mis hijos? ¿Quién me está aconsejando para mis finanzas? ¿Quién me está aconsejando? A mi compadre le voy a pedir consejo, le voy a pedir ayuda. ¿A quién le estamos prestando nuestro oído? Y, ¿saben? Es una de las cosas, ¿ok? Que el Señor nos irá ayudando a sacar todas aquellas malas costumbres que hemos aprendido. Porque para aprender tenemos que desaprender. Vuelvo a repetir, para nosotros aprender hay cosas que debemos desaprender. Y dice, más bien dice, dejen que Dios transforme, ¿qué? Les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces ahí cuando la Biblia dice, ok, que es la misma palabra que nos vamos a encontrar en Mateo capítulo 17, que nos habla de la transfiguración, es lo que le ocurre a los gusanos, ¿verdad? Hay un cierto tipo de gusanos que ellos forman un capullo, dicen aquí, ¿verdad? Un capullo. Y luego después, aproximadamente entre 21 días y 24 días, cuando salen de ese capullo, ellos ya no son gusanos, sino se han convertido en mariposas. ¿Ok? Es la misma palabra. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia. A ver, dame un poquito más arriba, ¿ok? Porque aquí quiero ir cerrando. Dice, no imiten las costumbres, vale. Dice, si no, dice, dejen que Dios los transforme, que dice, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Porque, ¿dónde está la batalla? En nuestra mente. Es ahí la batalla donde se lidia
donde se está lidiando una de nuestras mayores guerras, es en la mente. Ahí en la mente, en el día a día. Señora, hago esto, hago lo otro, le digo esto, le digo lo otro, voy aquí o no voy. Ahí hay una batalla, en tu mente hay una batalla. Y si nosotros nos renovamos, dice la Biblia, cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a decirlo así, desechamos lo viejo y dejamos que entre lo nuevo de Dios, vamos a empezar a comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, es que muchas de las cosas, o varias de las cosas que hemos estado haciendo en Dios, ahora tenemos también que renovarnos, porque ya estamos sirviendo a Dios. Hay muchas de las personas que están aquí que están sirviendo a Dios. Pero tú debes de renovarte también en el servicio a Dios. Ya no solamente será con lo que estabas haciendo algo, o mejor dicho, con lo que estabas haciendo antes, sino que tú debes de transformarte y decir, bueno, ahora, ¿qué cambio tengo que hacer para poder seguir avanzando en lo nuevo que tú tienes, Señor? Dejen que Dios transforme su forma de pensar, para que entonces sí puedan ustedes descubrir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Papá, hemos llegado al año 2023, Señor. Ha pasado un año más, o llevo meses en el Evangelio. ¿Cuál es el siguiente paso? Señor, yo quiero ver que mi familia te sirve, pero ¿cuál es el paso que yo tengo que dar? Porque no estoy viendo ese resultado, no estoy viendo esa respuesta. ¿Sabes? A veces los pasos no son grandes pasos, son pequeños pasos que tú tienes que dar. Porque no vamos de pasos grandes en pasos grandes, sino la fe es paso a paso. ¿Cuál es el siguiente cambio que yo tengo que hacer? Leía 2 versículos, pues voy a leer 4 versículos. Leía un capítulo, pues Señor, hoy voy a leer 2 capítulos de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios entre a nuestra mente, entonces vamos a estar bien armados para todos los engaños que a veces el diablo quiere traer. Porque de repente el Señor te va a hablar, te va a traer un versículo. ¿Sabes qué? Incluso el diablo a veces te trae versículos y no te das cuenta que es el diablo que te está trayendo un versículo. Dice, porque acuérdate que dice la Biblia ahí. Porque el diablo también se sabe la Biblia de memoria. Y si no, mira el enfrentamiento que va a tener con Jesús. Pero también está escrito, dice, que el Señor va a enviar a sus ángeles para que te sostengan. Entonces, la batalla como está en la mente, ahora yo tengo que discernir, a ver, ¿cuál es, Señor, ¿eres tú o es el diablo? ¿Quién me está lanzando Entonces uno empieza poco a poco también a discernir la voz de papá. Porque también puede ser que moviéndonos en una palabra nos movamos en un versículo que nos lanzó Satanás. Porque como les digo, hasta Satanás se sabe la Biblia. Hay personas que se han levantado endemoniadas, por eso les decía lo de los profetas. Y a mencionar la Biblia, endemoniados y enchamucados. Porque dicen Ezequiel y empiezan a mencionar el libro de Ezequiel. Y le miraban a esta persona y decían, pero ¿y quién nos está hablando? ¿No está hablando Dios o no está hablando el diablo? No, es que el diablo también se sabe Biblia. Ok, entonces, vamos a Mateo capítulo 17 para ir cerrando el día de hoy. Ok, Mateo capítulo 17. Y si nos quedamos con esto, ok, versículo 1 y ahí vamos a ir terminando, ¿ok? Dice, 6 días, dice después, dice, Jesús tomó a Santiago, Pedro, y ahí nos podíamos meter ahí en esta enseñanza, pero quiero que el día de hoy nos quedemos con esto, ¿ok? Con esto. Dice, se lo llevó a una montaña para estar a solas. A veces el Señor nos quiere llevar a que estemos a solas con Él, pero nosotros no queremos. Él quiere, pero nosotros no queremos. Él quiere discipularte, pero nosotros no queremos. Él quiere animarte, pero nosotros no queremos. Entonces, disciplina, perseverancia, y en los momentos que tú estés en valle, que tú mismo empieces a animarte.
empieza tú mismo a animarte, ¿ok? No dejes que el diablo venga y te desanime. Porque a veces a mí me toca compartir la palabra. Y les digo algo, yo digo, Señor, es que parece que ni te siento, pero Dios está. Él está. Y hay veces que llego y siento la presencia de Dios y digo, qué tremendo, digo, ahora me voy a parar ahí y fluye. Y la predicación fluye y todo marcha bien. Pero saben, hay momentos donde no siento nada y donde a lo mejor no estoy vamos a decirlo así, estoy en un momento que no es fácil, pero igual veo que Dios fluye. Él está. Y Él está contigo tanto arriba cuando estás abajo. Ahora, los momentos que estás abajo, ahí tú necesitas no desanimarte. Ahí tú mismo necesitas animarte a ti mismo. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y terminamos aquí. Y Padre, te agradecemos en esta tarde, papá, una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Bendigo tu iglesia, tu pueblo. Los pongo en tu presencia, papá. Padre, por favor, ayúdanos. Papá, tomamos, Señor, con tu gracia y favor, ayúdanos a disciplinarnos a buscarte. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, Señor. Papá, y ayúdanos tú, Señor. Anímanos tú. Queremos, Señor, seguir mirando hacia adelante, Padre, en fe, en esperanza. Padre, gracias, que dice tu palabra, que tú mismo edificarás tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, pues nada, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.